Hoy quiero hablar un tema muy lindo. Yo ayer no sabía de verdad, tenía ideas más o menos de qué podía enseñar, pero pidiéndole revelación al Espíritu, vamos a tocar un tema muy lindo y muy importante. ¿Quiénes quieren ser bendecidos? Todos queremos ser bendecidos, amén. Creo que sí. Pero ¿qué hacemos para ser bendecidos? Trabajamos, ¿no? Si usted quiere ser bendecido, ¿qué hace para ser bendecido? Si usted quiere comer bien, ¿qué hace para comer bien? Pues trabaja para pagar su buena comida, ¿no? Ok, hoy quiero hablarles, puede titularle, te está esperando una silla, puede titularle bajo la sombra, puede titularle entrar en el reposo. De verdad que los títulos pues van y vienen, los títulos los pone el hombre, pero lo que Dios da en su palabra es lo que marca en nuestro corazón. Amén. Hoy quiero llevarlos a algo muy importante. Verdaderamente, ¿cuántos necesitamos una intervención divina en lo que estamos pasando? ¿Cuánto necesitamos verdaderamente una intervención celestial en nuestras vidas? ¿Cuánto necesitamos que la verdad aplaste la realidad? Amén. Ok, entonces hoy vamos a hablar ese tema, cómo ser bendecidos, cómo traer lo sobrenatural a lo natural. Amén. Y tengo que hacer memoria de el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, ¿qué hacían para comer? ¿Qué es lo único que tenían que hacer para comer? Pues ni tan siquiera orar, pues ni tan siquiera adorar. Pues, ¿sabe qué es lo que tenía que hacer? Agacharse y recoger la comida que el Padre mandaba del cielo. Eso es lo único que tenía que hacer. Una intervención divina. O sea, el pueblo de Israel no tenía que ni tan siquiera un horario de trabajo. Simplemente caminaba, recogía, comía y dice que adoraban, pero adoraban a otros dioses y pocas veces adoraban al verdadero Dios. Y hoy la iglesia está comiendo y se está saciando, pero verdaderamente no está teniendo la verdadera revelación de lo que Dios quiere darnos para este tiempo. Entonces, ¿cómo caminaba el pueblo de Israel? Ellos caminaban en forma de bajo escuadrones o bajo orden según las tribus, y cuando decían acampar, acampaban en forma de cruz, y al sonido de la trompeta se levantaban y caminaban. ¿Y qué más hacían? Portaban el tabernáculo de Moisés. ¿Por qué ese tabernáculo de Moisés? Porque ese tabernáculo era aquel que tenían que tener la comunión con Dios. ¿Estamos entendiendo? Entonces, el pueblo de Israel solo tenía que agarrar el maná, comerlo y caminar. Y algunas veces adoraba. ¿Sí? Entonces, el apóstol Pablo entendió este principio claramente, que él llevaba dos ámbitos en su ser interior dentro de él: el ámbito espiritual y el ámbito natural, porque no podemos desconocer que vivimos en un ámbito natural, que vivimos en un mundo, pero este mundo en el cual vivimos, ¿quién lo está interviniendo? ¿Qué influencias espirituales están interviniendo lo que estamos pasando? Lógicamente, en el mundo espiritual existe el bien como también existe el mal. Entonces, ¿por quién estamos siendo intervenidos? Entonces Pablo entendió dos principios y dijo: el mundo en que vivimos es natural, camino, pero también existe un mundo espiritual
que mediante ese mundo espiritual yo puedo dominar el mundo natural. ¿Estamos bien? Entonces, comemos una comida natural, construimos una casa natural, ¿y cómo pagamos? Pues con dinero natural. ¿Sí o no? Usted ahorita, cuando salga de acá, no va a ir a decir, y va a ir a un restaurante, y va a decir, vengo en el nombre de Jesucristo a comer, y sírvame el mejor plato. Pues ahí le van a servir el plato, pero cuando llega a la mesa dice, sí, en el nombre de Jesucristo dice que tiene que pagar tanto. Entonces tiene que pagar de manera natural. Entonces, el dinero natural para pagar las cosas naturales, según el mundo natural donde vivimos, ¿dónde lo obtengo? ¿O de dónde proviene? Pues de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, de nuestro sacrificio. Entonces, Pablo separó una cosa de eso y dijo, todo lo que hago en el mundo natural tiene una repercusión en el mundo espiritual. Pero también todo lo que sucede en el mundo espiritual tendrá una repercusión en el mundo natural. Hoy nosotros solo nos enfocamos al mundo natural, pero se nos olvida de las intervenciones sobrenaturales que Dios necesita para su iglesia. Se nos olvida. Y entonces quiero hacer las cosas con mi esfuerzo, con mi capacidad, con mi inteligencia. Y no quiero entregar nada a Dios porque no quiero mezclar lo espiritual con lo natural. Y entonces el mundo me mete en una situación de afán, de trabajo, que se me olvidan las cosas de Dios, que se me olvida una intervención espiritual. ¿Por qué? Porque no tengo fe, porque no creo en lo que Dios puede hacer. Entonces, Pablo lo dijo en Gálatas capítulo 2, verso 20. Gálatas capítulo 2, verso 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, Pablo dijo, ¿saben qué? Estoy pasando una situación que la carne lo siente, pero para pasar esta situación que la carne lo siente, pues tengo que tener una intervención espiritual. Y esa intervención es que, ¿sabes qué? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el mundo, ya no lo voy a vivir por mi esfuerzo y mi capacidad, lo voy a vivir por el Hijo de Dios que llevo dentro. Amén. Y entonces podemos entender la intervención que Pablo dijo. Tengo un mundo natural en el cual tengo que pasarlo, pero también dentro de mí existe un ámbito espiritual que tengo que hacer lo mío, que tengo que establecer ese ámbito espiritual en el mundo natural. Entonces, ¿cómo está viviendo su vida? ¿O cómo queremos vivir la vida antes que venga Cristo? Por cierto, si Dios me da la oportunidad, estaré hablando los próximos domingos de los últimos tiempos, para que entendamos verdaderamente que Cristo está a las puertas de venir. Esa trompeta está a punto de tocarse. Entonces, debo entender que el principio espiritual tengo que saberlo y que va a afectar el mundo natural. Con este principio sabremos que ocuparemos y aplastaremos y seremos vencedores en este ámbito natural. ¿Por qué no somos vencedores? ¿Por qué pasamos quejándonos? ¿Por qué hay tristeza? ¿Por qué hay angustia? ¿Por qué hay lamento? ¿Por qué hay queja? ¿Por qué hay ansiedad? ¿Por qué hay temor? Porque solo nos encerramos en un mundo natural.
y se nos olvida que existe un mundo espiritual. Y ese mundo espiritual no está lejos. Ese mundo espiritual, cuando aceptamos a Cristo, lo llevamos dentro. Por eso Jesús le dijo a los fariseos: ¿y cuál es el reino? ¿Dónde está el reino? Y Jesús les dijo: el reino está entre ustedes. Y la palabra entre está en sus entrañas, está en su ser interior. Ahí está el reino de Dios. Lo que pasa es que nos olvidamos del reino de Dios y nos afanamos por las cosas del mundo. Y entonces Pablo lo dice de esta forma. Hebreos capítulo 4, verso 14 al 16, vamos a leer. Dice Pablo: por tanto, teniendo, y habla de Jesús, el gran sumo sacerdote, del que estuvimos hablando ayer, los que me acompañaron ayer en la enseñanza. Dice Hebreos 14, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y dijo Pablo, el verso 15: porque no tenemos un sumo sacerdote o un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pablo está diciendo: esa intervención divina, ese mundo espiritual que tenemos que hacer caso y tenemos que hacer lo nuestro, pagó un precio. Fue tentado según nuestras semejanzas, pero a pesar de las tentaciones, Él no pecó. Él se mantuvo santo. Entonces, Pablo, cuando daba una carta o daba una explicación para luego sacar una conclusión, entonces el 14 y el 15 dice Pablo: ¿sabes qué? Te estoy diciendo que hay un sumo sacerdote. ¿Por qué se convirtió en sumo sacerdote? Ayúdenme a predicar los que estuvimos ayer. ¿Por qué Jesús se convirtió en un sumo sacerdote? Porque primero se convirtió en un rey crucificado de humildad. No hay sumo sacerdote si no hay una crucifixión. No hay un rey de humildad, que es la experiencia, si no hay una teoría establecida, una profecía, la palabra. Hoy nosotros queremos tener el sumo sacerdocio bajo el orden de Melquisedec, pero no queremos morir y pasar por el proceso de rey de humildad. Y no queremos pasar el proceso de rey de humildad porque no queremos ser enseñados. No queremos ser discipulados. No nos gusta estar sentados comiendo del pan. ¿Vamos bien? Entonces Pablo dice en el verso 6, en el verso 16 dice, y para que se vaya, dice, el verso 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, si uno fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto es hermoso. O sea, ¿dónde estaba el trono de gracia? En el tipo sombra o figura del antiguo pacto. ¿Dónde estaba el trono de gracia? ¿A dónde? En el lugar santísimo. Era donde Dios hablaba y llegaba el sumo sacerdote y Dios hablaba. El trono de gracia estaba en el lugar santísimo. ¿Estamos claros? Entonces, mire qué tremendo esto. Hoy no queremos llegar al lugar santísimo. ¿Por qué?
por muchísimas situaciones, afanes y tantas cosas. Pero recordemos algo. ¿Quiénes conocen ciudades coloniales donde nos dejaron iglesias antiguas? Bueno, en Gracias estamos llenos de ello. Comayagua, vamos a ver, ¿cómo hacían esas iglesias ellos? ¿Qué es lo primero que existía? Un atrio, ¿sí o no? Después del lugar atrio, ¿y el lugar atrio estaba techado? No. ¿Y después qué existía? El lugar santo donde se congregaba y sí estaba ya cerrado. ¿Y el lugar santísimo cuál era? Pues era donde se daba la homilía y salía la voz de Dios para que en el lugar santo escuchara la congregación. Mismo principio. ¿Estamos entendiendo? Ahora bien, ¿quiénes fueron a la iglesia católica en su momento? Ok. Cuando usted se quedaba en los atrios, ¿qué pasaba? ¿Alguna vez usted se quedó afuera? O sea, cuando la iglesia se llenaba, porque la iglesia se llenaba, me acuerdo, cuando la iglesia se llenaba en Semana Santa, que eran los días que yo iba, o Navidad. Y entonces, como siempre llegaba tarde, ya no había espacio en el lugar santo. Y entonces, ¿dónde me tocaba quedarme? En los atrios. Pregunta, ¿alguien se quedó en los atrios alguna vez? ¿Qué hacía en los atrios usted? ¿Qué hacía? La voz de Dios allá dando el sermón. Y yo platicando, ay, ¿cómo te fue? ¿Y qué vas a hacer después? No, mira que salga mi mamá y nos vamos a ir a hacer algo. Atrios. ¿Por qué? Vuelvo al principio. Hoy mucha gente solo quiere estar en los atrios, pero no quiere acercarse confiadamente al lugar santísimo. Pero si queremos un oportuno socorro, si queremos una intervención divina, si queremos que Dios nos conceda lo que pedimos, si anhelamos que Dios nos ayude, pero seguimos en los atrios. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, ¿para qué se metían al lugar santo y al lugar santísimo? Porque eran apartados para Dios. Santo viene de santidad, apartado para Dios. ¿Para qué? Para el oportuno socorro. Entonces, estamos en un mundo material y esperamos un socorro espiritual, pero más sin embargo no queremos entrar a un lugar santo. Pero no queremos entrar al trono de gracia. Pero no quiero entrar a ser enseñado. Pero no quiero entrar al altar de oro, pero no quiero entrar al candelero, pero no quiero entrar a comer los 12 panes, pero no quiero entrar, mucho menos entrar donde estaba el asiento de misericordia y donde estaba el arca. Pero más sin embargo sí quiero una intervención divina. Pero más sin embargo, cuando estoy con la soga al cuello, empiezo a clamar. Y qué bueno que reconozcamos eso. Entonces, me muevo en el mundo material, pero debo de entender que mi socorro siempre vendrá del mundo espiritual. Si no creemos esto, si yo no creo esto, entonces voy a tener que utilizar todas las instancias del mundo para poder ser socorrido por las instancias del mundo. ¿Qué es lo que pasa cuando yo dejo de creer en Dios? ¿Qué es lo que pasa cuando yo dejo de asistir al lugar santísimo? Empiezo a creer que todo lo que tengo es por mí. Pero en el mundo espiritual, el socorro es para siempre. Y esa es la pequeña diferencia. Hoy
podemos estar en esa situación. Entonces, existe una realidad que es mi mundo natural, mi mundo material, pero existe una verdad que es mi mundo espiritual, que aunque mis ojos no lo miren, tengo la certeza que va a suceder. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pregunta, ¿el espíritu lo puedes ver? Lo puedes sentir, pero no lo puedes ver. Entonces, cuando yo estoy en esa situación, espero siempre una intervención divina. Entonces, en el antiguo pacto, siempre se pedía sacrificio en el altar de bronce, y ahí donde se ponían el cordero. Y entonces habían 5 tipos de ofrendas que eran puestas en el altar de bronce, y se dividen en 2 grupos, las que no olían y las que olían, y eso lo pueden ver en Levíticos capítulo 1 al capítulo 7. Entonces, ¿qué es lo que el sumo sacerdote tenía que hacer? Y aquí entro para que pongamos este ejemplo, para que tengamos este ejemplo. Vamos a Éxodo capítulo 29, verso 38 y 39. Éxodo 29, verso 38 y 39. ¿Qué es lo que hay que hacer en el ámbito natural para recibir una recompensa en el ámbito espiritual? ¿Estamos claros? Vamos. Éxodo capítulo 29, verso 38 dice: esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás a la caída de la tarde. ¿Estamos claros? Eran dos ofrendas. ¿Qué es lo que tenía que hacer el sumo sacerdote entre la primera ofrenda y la segunda ofrenda? Tenía que mantener el fuego encendido, porque el fuego no era un fuego de voy a encender un fósforo aquí y voy a meterle fuego. El fuego descendía del cielo. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer el sumo sacerdote? En lo natural, trabajar manteniendo el fuego encendido. Y dice que el sumo sacerdote se presentaba a la hora tercera, a la hora sexta y a la hora novena, y luego a la 12ª hora era el otro sacrificio. Ahora bien, en el reloj de judío, ¿cuándo comienza el día para ellos? ¿Y cuándo termina? Empieza con la luz del día. Por eso el Shabbat lo abren con la luz, cuando se oculta la luz del día el viernes, cuando ellos celebran eso. Entonces, el día de ellos comienza a las 6 de la mañana, cuando sale el sol. Y pasan 12 horas, que es a las 6 de la tarde, cuando se oculta. Entonces, en esos 2 tenía que presentar las 2 ofrendas. Pero ahora, quiero enseñarles esto. Marcos capítulo 15, verso 25. Marcos capítulo 15, verso 25. El sumo sacerdote a la hora tercia, a la hora sexta y a la hora novena. ¿Estamos claros? Atizaba el fuego, mantenía el fuego. Verso 15 dice: ¿cómo Jesús se viene a convertir en esa ofrenda, cumpliendo un tipo, sombra o figura del antiguo pacto, para que nosotros podemos acercarnos confiadamente? Marcos capítulo 15, verso 25 dice: Marcos capítulo 15, verso 25 dice: era la hora
tercera cuando le crucificaron. Siendo la hora tercera, ¿qué hora era en Israel? Las 9, correcto. La hora tercera era la hora a las 9 de la mañana. Entonces, Marcos 15:34 dice: y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: sí, así es. Que traducido en la versión correcta es: Dios mío, para este momento yo vine a esta tierra. Para este momento tú me escogiste. Entonces, ¿qué sucedió a la hora novena? ¿Qué sucedió? Él murió. Jesús murió. Entonces, desde la hora tercera a la hora novena, ¿qué se produjo? 6 horas en que el fuego estuvo encendido. ¿Por qué? Porque fueron los momentos en que Jesús estuvo en la cruz manteniendo el fuego encendido, muriendo por nosotros, para que el fuego no se apagara. Jesús entró el día que tenía que entrar a Jerusalén, cumpliendo así sus escrituras. Murió el día que tenía que morir, a la hora que tenían que crucificarlo y a la hora que tenía que morir. ¿Estamos entendiendo esto? Ok, ahora bien. ¿Qué sucedió a la hora sexta? Marcos capítulo 15, verso 33. ¿Qué sucedió a la hora sexta? Dice: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Entonces, de la hora sexta a la hora novena, ¿qué existieron? Tinieblas. Y dice que Dios habita en medio de las tinieblas. Entonces, el sumo sacerdote tenía que estar trabajando, y cuando él trabajaba, descendía la presencia de Dios. ¿No se me han perdido? ¿Cómo usted trabaja en el ámbito espiritual? Adorando, discipulando, escuchando la palabra. ¿Qué estuvimos haciendo ayer por espacio de 8 horas? Trabajando. Pero hoy la gente no quiere trabajar en lo espiritual. Hoy la gente quiere trabajar en lo natural. Pero sí queremos una intervención divina. Pero sí queremos un socorro celestial. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, estoy llevando el ejemplo para una intervención espiritual. Entonces, Hebreo 14, Jesús cumple ese sacrificio con exactitud todo por una razón. ¿Para qué razón? Porque Él tuvo que mantener el fuego, porque Él tuvo que estar encendido ese fuego. ¿Por qué? ¿O para qué? El mismo Pablo lo dice. Hebreos capítulo 14, verso 16. Para que podamos acercarnos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, ¿cuándo yo voy a tener oportuno socorro? ¿Cuándo yo voy a tener una intervención divina? Cuando tengo el fuego encendido, cuando me convierto en una ofrenda, cuando me convierto en un sacrificio, cuando soy enseñado, cuando soy discipulado, cuando oro, cuando busco congregarme, entonces
hay un trono de gracia que me está esperando para un oportuno socorro. En el lugar santísimo, ¿quién entraba? El sumo sacerdote. Era el único que podía entrar. Y ese sumo sacerdote, ¿qué tenía que tener? Un tipo de vestidura que era diferente al sacerdote ordinario. Entonces, él es el que entraba al lugar santísimo. ¿Para qué entraba al lugar santísimo? Pongamos el ejemplo de una vez del día de la expiación. ¿Para qué entraba? Para que sus pecados fueran perdonados. Entonces él entraba al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. ¿Quiénes quieren un oportuno socorro? Todos necesitamos un oportuno socorro del cielo ahora mismo. El tema es que el socorro ya salió del cielo. El socorro murió hace más de 2033 años en la cruz del Calvario. El socorro ya está dado para nuestra vida. En el antiguo pacto tenían que esperar 1 año para el oportuno socorro. Hoy no puedo esperar 1 año. Todos los días puedo ir al lugar santísimo para esperar un oportuno socorro a la situación que estoy viviendo. Pero ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Ese es el gran detalle, que solo quiero el oportuno socorro, pero quiero permanecer en los atrios. Quiero permanecer allá donde no tengo rigurosidad, donde no tengo disciplina, donde voy cuando quiero, de que oro cuando quiero, de que no me importan las oraciones congregacionales, no me importan los discipulados congregacionales. ¿Por qué? Porque tengo un orgullo en mí, que si Dios le habla a él, también me habla a mí. No se me nota enojado, ¿verdad? Pero es que cuando predico esto, lo predico con pasión. Porque ¿cuántos queremos oportuno socorro? Padre, ayúdame. Padre, ayúdame. Pero no somos dignos de mantener el fuego encendido. ¿Estamos entendiendo? Ahora bien, voy a darles un break aquí para que entiendan. ¿Para qué fue todo esto que Jesús murió? ¿Por qué Jesús murió? La salvación, redimir. Pero hay una cosa clara, y se los dejo de tarea, y lean 2 de Samuel capítulo 22 cuando lleguen a su casa. ¿Qué fue exactamente Jesús al infierno? A traer la llave. La sangre no, pero él llevaba una misión especial. ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Por qué en el antiguo pacto había que esperar una vez al año? ¿Y por qué en el antiguo pacto se utilizaba la sangre animal? Por una sencilla razón. En la eternidad pasada, Dios estableció 3 sillas en su trono: el silla del Padre, la silla de la Madre y la silla del Hijo. Cuando la primera se da vuelta, que no es Luzbel, ¿sí?, sino que es Leviatán, él viene y se trae una silla. Cuando Lucifer es caído, ¿qué es lo que tenía? ¿Cuál era el ministerio de Luzbel? Vamos, sí, alabanza. Pero ¿qué él tenía que hacer él? Cuidar las piedras. ¿Y dónde estaban las piedras? En el trono de la gracia. Entonces, cuando él peca, él se trae una silla y le establece en el infierno o en el Seol, que es el trono de la gracia. Entonces, lo que Jesús va a hacer
al infierno mismo es a traer la silla del trono de la gracia. Por eso Él se convierte en el sumo sacerdote, Él es la sangre, Él se convierte en aquel que rescata. ¿Me estoy dando a entender? Por eso dice, el sumo sacerdote que fue tentado, el sumo sacerdote que tuvo semejanzas a las nuestras, Él venció. Entonces mire, y pueden leer el Salmo 24, pero quiero enseñarles algo. Cuando Él llega, pongamos Salmo 24, verso 8, para que le agarremos sabor a esto. Salmo 24, verso 7. El Hijo desciende al infierno y dice: alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es el que dice esto? Jesús. O sea, lo dice David en el Salmo, pero es Jesús clamando y dice: alzado puertas eternas. ¿A qué puerta les está hablando? A las puertas de la muerte. ¿Estamos claros? Jesús murió en el sacrificio a la hora sexta, cumpliendo el ritual o la ceremonia del antiguo pacto. Desciende, y cuando Él desciende, ¿cómo va Él? Con todos nuestros pecados. Y entonces Él dice: alzaos, oh puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Y el verso 8 dice: los demonios preguntan ¿y quién es el Rey de gloria? ¿Y quién es el Rey de gloria? Y entonces ahí mismo desciende el Padre y dice: Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Cuando Él estaba diciendo, Dios estaba escuchando a ver si le abren. Y dijo: ay, no le abrieron. Cuando le dijeron: ¿y quién es este? Tengo que descender. Y entonces desciende el Padre, y ahí el Padre dice: Jehová el fuerte, valiente, poderoso en batalla. Y entonces el verso 9 dice: alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Ya Jesús no estaba solo, estaba con el Padre. ¿Todo por qué? Para ir a rescatar el asiento de la gracia. ¿Para qué? Para que hoy nosotros podamos acercarnos al lugar santísimo, al trono de la gracia, y en el problema natural que estoy viviendo exista un socorro del cielo, porque Jesús descendió al infierno, rescató el trono, y hoy esa intervención yo la puedo clamar todos los días de mi vida. Esto es hermoso. Esa es la intervención divina, eso es la intervención espiritual en lo natural. Pero ¿por qué me cuesta? ¿Por qué no lo puedo hacer? Si hay una promesa, si hay una palabra, ¿por qué no lo puedo hacer? Entonces mira esto. ¿Qué sucedió cuando Él rescata? Para terminar esta historia linda. Salmo 85:10 dice. Salmo 87 dice. Salmo 85:10 dice: y entonces la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. ¿Quién es la misericordia? El Padre. La gracia, el Hijo, por así decirlo, porque como lo había rescatado, se besaron. Y eso es tremendo enseñar, pero quiero llevarlos al principio. Entonces, Jesucristo fue a rescatar ¿qué? El trono de la gracia. El trono de la gracia. Y entonces, Pablo recibe esta revelación tremenda.
Pablo recibe el evangelio del mismo Cristo. Le dijo Cristo a Pablo: mira, todos los que yo les enseño no entienden verdaderamente esto. Ayer estudiamos la rebeldía de Pedro, estudiamos cuántas veces fallaron ellos. Y entonces dijo: bueno, voy a agarrar a Pablo. Y se lo llevó al cielo, y Cristo le dijo por qué había venido. Le dijo, lo llevó y le explicó qué fue hacer exactamente al infierno mismo. Entonces, en el mundo natural se trabaja, pero en el mundo espiritual se descansa o se tiene un reposo. ¿Por qué? Porque en el reposo yo espero la instrucción de Dios. No me afano, no me aloco, no tomo decisiones alocadas. Ahora bien, entonces le dijo Cristo a Pablo. Vamos a Efesios capítulo 2, verso 1. Efesios capítulo 2, verso 1. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Vamos a ver. El problema es que venimos a la iglesia, pero nos preocupamos como mundanos. Venimos a la iglesia, pero buscamos soluciones terrenales y no intervenciones divinas. Venimos a la iglesia, está la voz de Dios hablando desde el lugar santísimo, pero yo sigo en los atrios, porque estoy más pensando no como un hijo de Dios, sino como un hijo de desobediencia. Vengo a la iglesia y no entiendo el verdadero principio de lo que Jesús fue a hacer al infierno. Jesús fue al infierno con un propósito de decir: ¿saben qué, iglesia? El día que ustedes se sientan atribulados, el día que se sientan mal, saben a dónde ir, saben a dónde buscarme, al trono de gracia, porque en el trono de gracia tendrán un oportuno socorro. A eso fui al infierno, para que ustedes entiendan que siempre tendrán una intervención divina en lo natural, que lo realidad, que lo que estamos viviendo siempre será intervenido por una verdad. Por eso fui al infierno, para rescatar el trono de la gracia. Para que hoy ustedes no esperen un año para ser perdonados, para que ahora ustedes no esperen un año para ser redimidos, para que ahora ustedes no esperen un año, sino que todos los días podamos entrar al trono de la gracia. Para que todos los días podamos empecinarnos y ser fieles. A eso fui al infierno, a eso fue. Entonces Pablo les dice, ¿saben qué? En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, buscando que los problemas te solucione una persona, buscando respuestas en personas que no son temerosas de Dios, buscando respuestas en alguien que es tan pecador y que no ha pagado un precio. Y dice: anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, que el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. ¿Por qué? Porque nos afanamos en el mundo, nos afanamos en nuestros quehaceres, nos afanamos en nuestros trabajos, nos afanamos en todo lo natural, y se nos olvida ir al trono de la gracia. Se nos olvida
que ahí está mi socorro. Se nos olvida que ahí está mi pronto auxilio, porque mi amado fue al infierno a rescatar el trono de la gracia. Entonces, venimos a la iglesia del Cristo resucitado, pero sigo creyendo que yo voy a lograr las cosas porque a mí me cuestan. Es que, hermano, si no trabajo no como. Es que, hermano, si yo no me esfuerzo, ¿quién va a pagar la energía? Es que, hermano, si yo no me pongo a trabajar de sol a sol, entonces ahí el diablo te agarra y te vuelve un hijo de él. Te ata. Y tanto es así que no tienes tiempo para orar. ¿Por qué? Porque el trabajo te mata. No tienes tiempo para congregarte. No tienes tiempo para discipularte. No tenemos tiempo para orar. ¿Por qué? Porque nos pasa como a Ageo, que dijo: y ustedes trabajan, trabajan y trabajan, y todo lo que agarran cae en un saco roto. Porque lo quieren con sus fuerzas. Yo les digo algo. Si nos dijeran dónde está Dios y Él te diría qué hacer, pregunto, ¿iríamos? Si yo le digo: mi hermana Ani, usted sale de acá, cruza el bulevar y al final del bulevar, ahí va a estar Dios esperándola. Y ahí trae su socorro. ¿Qué haría usted? El problema es que todavía lo pensamos. ¿Será cierto? ¿Será cierto que ahí voy a tener oportuno socorro? Verdaderamente, ¿será cierto? Entra la duda. ¿Por qué? Porque me afano a lo material. Porque me afano a este mundo. Porque me afano a lo que Satanás me ha atado, para yo no tener la libertad de llegar al trono de la gracia. Entonces, ¿en dónde está ese lugar de habitación? Efesios capítulo 2, verso 3. Dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa es la gran diferencia que hace ahorita. Y dice: pero Dios, verso 4, pero Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Ay, esto es hermoso. ¿Quién no ha sido pecador en esta tierra? El único que ha pisado esta tierra y que no ha sido pecador se llama Jesús. Y de ahí todos somos pecadores. Y entonces Pablo le dijo: miren, ustedes antes andaban así como ese mundo, pero encontraron algo. ¿Qué encontraron? La intervención espiritual en el mundo. Encontraron que el Cristo que llevan dentro puede socorrerlos, puede liberarnos, puede ayudarnos, puede levantarnos, puede sanarnos, puede restaurarnos, puede hacer de todo. Y dice: nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. Porque Él pagó, Él fue al infierno, rescató el trono de gracia. Entonces, ¿dónde está la vida? ¿Dónde está la vida? En Cristo.
¿Y dónde encuentro a Cristo? ¿Y dónde está el trono de la gracia? En el lugar santísimo. ¿Y qué tengo que hacer para ir al lugar santísimo? Mantener el fuego encendido. Creer en una intervención divina. ¿Cuántos creen en una intervención divina? Entonces, y dice, verso 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto es impactante. Esto es impactante. Esto es impactante. En lo natural, ¿qué pasó? Jesús en lo natural, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? Murió. ¿Estamos? Entonces, Él hizo un trabajo en lo natural para que tuviéramos una intervención en lo espiritual. Por eso dijo, y juntamente nos resucitó y nos hizo sentar. O sea que Dios dijo, aparte de la silla que me corresponde, voy a darle otra silla. Para sentarla en el trono. ¿Y para quién es esa silla? ¿Para quién? Para la esposa del Cordero. Dijo Dios, ciertamente yo morí. Voy al trono de la gracia. Pero voy a hacer algo. Voy a también llevar la tercera silla. ¿Para qué? Para que se siente la esposa. Y cuando la esposa se sienta en el trono, ¿qué va a pasar? Una intervención espiritual sobre su vida. ¿Sabe cuál es el problema de hoy en día? Que no queremos correr a sentarnos a esa silla. ¿Por qué? ¿Por qué no nos sentamos y corremos a esa silla? Entonces, y juntamente con Él nos resucitó, así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Dónde está Cristo? En el trono. ¿Y quién más está en el trono? El Padre. Entonces, yo debería tener algo claro. Estoy trabajando en lo material. Estoy trabajando arduamente. Pero debo hacerme esa pregunta y esta reflexión para todos los trabajadores. Y aclaro, no es que trabajar sea malo, de ninguna manera. Pero yo me hago esta pregunta. Si estoy trabajando en lo material, ¿estaré juntamente sentado en el trono de la gracia? ¿Qué tipo de trabajo tú quieres hacer? ¿Quieres avivar el fuego? ¿O quieres hacer tu trabajo que estás haciendo? El tema es que en el trabajo que estamos haciendo, ¿qué va a ocurrir? Llegará un momento que Satanás nos apretará. Puede ser que ahorita estés en lo mejor, pero llega un momento que Satanás te pedirá cuentas y empezarás a ahogarte, ahogarte, ahogarte. Y tendrás
que pensar y decir, verdaderamente, ¿qué he hecho este tiempo? Y Efesios 2:7 dice, ¿para qué me harás sentar en los lugares celestiales? Para, en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, las riquezas que hoy buscamos en lo natural perecerán, pero las riquezas que estamos buscando en lo espiritual serán eternas. Entonces debo darme cuenta que debo saber dónde estoy parado y qué estoy haciendo. Y dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechos hechura, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, quiero las riquezas, quiero intervención divina. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que trabajar? Y ese es el gran problema hoy de la iglesia. Ese es el gran problema de la iglesia. Ese es el gran problema de la iglesia. Entonces, nosotros podemos estar sentados en el trono. Es lo que Dios quiere y anhela. Para las riquezas en su gloria, para tener un oportuno socorro. Ahora bien, para cerrar, y aquí está el secreto de esto. Aquí está el secreto de esto. Muchos trabajamos en el Espíritu. Pero ¿qué es trabajar en el Espíritu? ¿O qué es trabajar para el socorro oportuno de Dios? Y aquí es donde viene verdaderamente. El Salmo 91 nos dice claramente cómo tenemos que hacerlo. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Dice, Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo, ¿verdad que hasta de memoria lo sabemos? Y es el que tenemos en las casas abiertas, así. Que cuando usted llega al año de verla, la hace aquí, ya lo negrito del polvo, que es el Salmo 91. Vamos a ver, esto me encanta. ¿Qué dice el Salmo 91? De memoria, ¿verdad? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué significa eso? Aquí es donde vamos. Aquí es donde vamos. Aquí es donde vamos. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces lo dividimos en dos partes. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo, por morar bajo la sombra del Omnipotente o del Altísimo. Eso es lo que dice. Por morar. Entonces, la versión en inglés dice, el que sabe ir al lugar secreto, ese es el que mora bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, ¿quiénes quieren morar bajo la sombra del Omnipotente? ¿Quiénes quieren? Todos, sí.
¿quién no va a querer sentirse con una sombrilla protectora? Pero hay un requisito para estar bajo el abrigo del Altísimo. ¿Y cuál es el abrigo? ¿Cuál es el requisito? El que sabe ir al trono de la gracia. El que sabe ir al lugar santísimo. El que sabe ir donde está el Padre. Y sale un religioso hablándome, el Padre está en todos lados, hermano. ¿Por qué? Por la idiosincrasia. Entonces, el que sabe ir al lugar secreto, ¿dónde está Dios? En el lugar secreto. ¿Cuál es ese lugar secreto? Pues el lugar alto, el monte de Sión, por así decirlo como la palabra. Sabemos que Dios está en todo lugar. ¿Estamos claros? Ahora bien, hay una versión que se llama La Pasión, que lo traduce de esta forma. Cuando tú te sientas entronado bajo la sombra del Shaddai, entonces tú vas a poder vivir bajo la sombra del Omnipotente. Sencillo, ¿no? Entonces, ¿cuándo aprendemos a sentarnos en el lugar secreto? ¿Cuándo yo voy a sentarme en el lugar secreto? ¿Cuándo yo voy a trabajar? ¿Cuándo yo lo voy a hacer? ¿Cuántas horas tiene el día? Si yo te preguntara hoy, ¿cuánto tiempo tú le dedicaste ayer a Dios? Bueno, los que estuvimos aquí, pues estuvimos desde las 8 hasta las 6. Pero aquellos que no estuvieron, ¿cuánto le dedicaron a Dios? Un día normal, ¿cuánto le dedicas a Dios? Nos levantamos, dice que oramos, pero es a pedir que vamos. ¿Tú crees que pedir es trabajar? En parte sí, ¿verdad? Pero verdaderamente no es. Entonces, mire cómo va a cerrar el espíritu ahorita. Entonces, ¿qué necesito hoy en día para tener una intervención de socorro de lo espiritual a mi problema que estoy viviendo? Si yo busco socorro, ¿por qué busco socorro? ¿Por qué lo busco? Porque tengo una necesidad. Ahora bien, ¿habrá alguien en esta iglesia que ahorita no tenga ninguna necesidad? Porque si hay alguien que no tenga ninguna necesidad, pues entonces no me pare bola lo que voy a decirles. No es para usted esta prédica. Pero si usted tiene una necesidad, preste atención. Si yo tengo una necesidad, ¿a dónde acudo? Mi hijo se me enferma. ¿Lo llevo a un banco? Al doctor. Tengo una necesidad. ¿Estamos claros? Entonces, ocupo un pronto socorro. Ahora bien, si Dios es el creador de todo, si Dios es el dueño de todo, si Dios es el dueño del oro y la plata, ¿por qué la iglesia hoy en día no busca el lugar secreto? ¿Por qué la iglesia hoy en día sigue comprando la lotería para hacerse millonario? ¿Sigue buscando brujos para que le den profecía? Y hay cristianos que eso pasa. Entonces, ¿qué tengo que hacer hoy en día? Tengo que ir al lugar santísimo. Y si lo he para la gloria de Dios, sabe diferenciar lugar atrio, lugar santo y lugar santísimo. Entonces, el que habita
La palabra habita, ¿qué significa? Significa sentarse, significa morar y significa permanecer. Es que esto es hermoso. Permanecer, entonces significa morar, permanecer, establecerse y significa casarse. Entonces, estar sentado no es no trabajar. Estar sentado es estar siendo guiados por el Espíritu Santo. Ejemplo, los que estuvimos ayer, ¿creen que solo yo trabajé? No. Ustedes estuvieron sentados. ¿Siendo qué? Enseguiados, guiados por el Espíritu. Entonces, el estar trabajando para esperar un oportuno socorro es ir al lugar santísimo, sentarme y esperar la instrucción de Dios. Pero el diablo, ¿qué te va a decir? Que vas a ir a perder tiempo. ¿Por qué vas a ir? Mira, mejor aquí en la comodidad de tu casa, con un placentero, mejor ándase a un trabajo secular que te va a dar billete, pero olvídate de ese trabajo. ¿Cuántos pensamos así? ¿Cuántos pudiendo venir ayer no vinieron? ¿Cuántos por el afán de su trabajo no pudieron venir? Es que, pastor, es sábado y los sábados es cuando más se vende. El fin de semana. Entonces, ¿qué quieres? ¿Un socorro natural o un socorro espiritual? Entonces, dice, el que habita. La palabra habitar es la palabra yatzab, es el que mora, el que permanece, el que se establece, el que se sienta. Pero hoy, hermano, hay que rogarlos para que vengan a sentarse. Hoy, hermano, hay que implorarles para que vengan y se sienten. Hay que ponerse en ayuno y oración para que venga y decida sentarse. Pero por allá el mundo te pone otra silla más atractiva, que no está en el trono. Pero aquí hay billete, aquí hay placer, aquí hay deseo, aquí hay gusto. Una media invitación y corres a sentarte a un lugar incorrecto. Pero se te olvida que Jesús descendió al infierno a rescatar el trono de la gracia y a llevarse a una silla para que la amada se siente. Pero la amada no hace caso, porque el mundo te hace pensar que la prosperidad está en aquella silla, pero jamás está aquí. Morar, permanecer. Pero mire esto, mire esto, mire esto. Estar sentado no es no trabajar, es estar siendo guiado por el Espíritu Santo. Esa actividad guiada por su poder. Estar sentado es venir a asear el templo, venir al lavacro en los domingos, venir a adorarle,
venir a sentarse a discipularse, congregarse, estar allá en cabina. Cuántos instrumentos vacíos, micrófonos vacíos. ¿Por qué? Por los afanes del mundo. Cuánta gente muriéndose allá afuera, y nosotros con el mensaje de la esposa para llevarlos. Cuánta capacidad Dios te ha dado para enseñar con título profesional, y no corres a sentarte porque para ti es pérdida de tiempo. La silla te está esperando. Aquí está. Pero cuando te sientes ahogado, sale esta frase: solo Dios con nosotros. ¿Por qué? Y entonces mira, dice Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de él. La palabra abrigo, el que permanece. Abrigo es la palabra seter, y la palabra seter significa comer pan bajo cubierta. La palabra seter significa estar bajo cubierta, ocultarme, refugiarme, rodearme, estar secretamente, estar solapadamente comiendo el pan, pero bajo cubierta. Hoy yo como el pan, es que a mí me dio el don, y yo como el pan en la casa, y está bueno que lo haga. Pero el lugar santísimo tenía 4 cubiertas: piel de tejón, piel de carnero, piel de cabra y lino fino. El sometimiento. Entonces es pan comido en oculto. En resumen, morar bajo el abrigo del Altísimo se traduce: habitar bajo el abrigo es sentarme a comer bajo la cubierta del Dios Todopoderoso. Pregunto, ¿cuántos quieren comer bajo un abrigo, bajo una paternidad, bajo alguien que te va a guiar? Hoy ando del timbo al tambo, ando buscando palabra que me agrade, pero no palabra que me va a hacer morir. ¿Qué necesito entonces para tener un socorro espiritual en mi vida natural? Correr al lugar santísimo. Y entonces, ¿qué pasó? Venga, ma. Venga. Siéntese. Este es el Padre.
en el trono de la gracia está el Padre. Y Jesús viene del infierno y se sienta a la derecha del Padre. Y le dice el Hijo al Padre: papá, yo ya fui allá al infierno a rescatar el trono de la gracia. Por favor, dale espacio. Dale espacio para que se sienta mi amada. Él pagó para que la amada estuviera también en el trono. Pero la amada supo correr donde estaba el refugio, el lugar santísimo. Hoy tú quieres estar aquí, pero no quieres pagar el precio. Hoy tú quieres estar en el trono, pero rehusas a discipularte. Hoy tú quieres estar aquí, pero rehusas a congregarte. Hoy tú quieres estar aquí, pero rehusas a orarte. Hoy tú quieres estar aquí, pero rehusas a las cosas que Dios te manda hacer. No hay quien quiera servir. No hay quien quiera venir unas horas antes para estar en esa puerta, midiendo la temperatura para que entren. Hoy no hay quien quiere venir a servir a Dios, a trabajar para Dios, a comer pan bajo cubierta. Hoy no nos agrada porque creemos que merecemos que Dios nos socorra, cuando hay un secreto para ser socorridos, y el secreto es correr al lugar santísimo donde está el oportuno socorro. ¿Acaso, iglesia, no sientes la necesidad de tener un oportuno socorro? ¿Acaso, iglesia, no siente la necesidad de partir el pan? Y entonces, la gente puede decir que somos muy estrictos. La gente puede hablar muchas cosas. Pero Jesús le dijo a Pedro: ¿sabes qué, Pedro? Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya bájale a la prédica, que es muy fuerte. Y hay veces que ni entendemos. ¿Pero por qué no entendemos? ¿Por qué no entendemos? Porque no trabajamos. He hablado por 3 años y medio sobre lo atrio, lugar santo, lugar santísimo. He hablado por muchísimos años sobre altar de bronce, altar de lavacro. Y muchos todavía ni sabemos qué significa cada mueble. ¿Por qué? Porque no quiero morar y comer el pan. Estábamos estudiando las 16 mentes. Nadie me ha preguntado: pastor, ¿y cuándo terminamos las otras 8? Nadie quiere avivar el fuego, porque estamos en una situación de comodidad. Estamos con una situación de relax. Estamos en una situación que no nos importa, y no queremos correr al lugar santísimo. Hágale así. Sí, para ver si estamos vivos, porque es que los miro con una cara de desangelados.
¿Cuántos quieren ser recompensados en público? Hay un secreto. Mateo capítulo 6, verso 6. Mateo capítulo 6, verso 6. Dice esto: mas tú cuando oras, éntrate en tu cámara. En otras versiones dice: entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que está en lo secreto te va a recompensar en público. Esto es hermoso. Todo lo que estás haciendo cuando estás buscando de Dios, cuando nadie te mira, cuando estás comiendo pan en lo oculto, cuando pasas estudiando horas tras horas, cuando pasas dedicado a la palabra, llegará un momento que será manifiesto la recompensa en público. Y aquel que antes te señalaba y te juzgaba, te dirá: me equivoqué. Eres un siervo de Dios, eres una sierva de Dios, eres alguien que estaba buscando en lo secreto a mi Padre. Era alguien que se apasionaba. Era alguien que se apasionaba por correr a discipularse. Era alguien que no le importaba cualquier cosa. Cerraba lo que tenía que hacer para correr al trono de la gracia. ¿Cuántos están dispuestos hoy a correr al trono de la gracia? ¿Cuántos queremos una recompensa? Porque la recompensa es el oportuno socorro. La recompensa es la intervención espiritual a tu problema natural. La recompensa es la paz a tu tribulación. La recompensa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Aquella ansiedad que te tenía, la recompensa es que el luto lo convertiste en gozo. Y el mundo sigue, pero ya hay una intervención del cielo en tu vida. Y cuando hay intervención del cielo a tu vida, todo cambia, todo se transforma, todo cambia, porque estableciste el principio del reino de Dios en tu corazón. Pero eso producto de que fue de sentarme y comer en lo oculto, comer en lo secreto, comer, apasionarme. Entonces, Mateo 6:18 dice, Mateo 6:18 dice: para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Iglesia, si tú estás recibiendo esta palabra, es porque Dios nos ama. Es porque Él te está diciendo: quiero hacer una intervención en tu vida. ¿Quiénes quieren una intervención en su vida? Ponte en pie entonces y vamos a clamar por esa intervención. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Y escucha
Escucha esto. Una cosa es que Jesús haya roto el velo, y otra cosa es que tú decidas entrar. Una cosa es que Jesús ya lo hizo por ti. Otra cosa es que decidas creer que Él ya lo hizo. Come el pan. Una cosa es el don de gracia y otra cosa es crecer en la gracia, donde está el trono de misericordia, donde se besa la misericordia, donde se besa la misericordia y la gracia, y podamos sentarnos en los lugares celestiales. Entonces, si lo hago en lo secreto, Él me recompensará en lo público. Levanta tus manos y empecemos a clamar y a pedirle perdón a Dios por nuestra falta de pasión, nuestra falta de búsqueda, nuestra falta de apasionarnos por Dios. Sanas mis heridas, cures mi vergüenza, eres mi alegría. Podrás levantar una alabanza al Señor y decirle: Señor, soy un necesitado de una intervención divina. Padre, manifiesta tu presencia en lo natural. Padre, necesito, Señor, una intervención, Señor, en mi situación, en mi problema, en mi angustia, en mi desesperación, en mi ansiedad, en mi enfermedad, en mi matrimonio, con mis hijos, en mi trabajo, en mi nación. Padre, necesito una intervención, necesito un socorro, Señor. Acércate confiadamente al trono de la gracia. Acércate en esta mañana al trono de la gracia y dile: Señor, Señor, hoy empezaré a trabajar en lo espiritual. Hoy empezaré, Señor, a buscarte. Hoy empezaré, Señor. Hoy empezaré, Señor, a trabajar, Señor, a comer el pan en los secretos, Señor. Necesito una intervención, necesito un socorro, necesito un pronto auxilio, necesito tu presencia, Señor. Por eso corro al lugar santísimo, corro al trono de la gracia, ahí donde como el pan, donde como en lo secreto, ahí donde pasan horas orando, ahí en ese altar donde corres, ahí donde te apresuras a buscar la presencia de Dios. Si están en familia, tómense de su mano. Quiero bendecir hoy las familias. 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 Y hagamos algo. Y hagamos algo. Aprende a comer el pan en tu casa.